Como estamos viendo un periodo o un proceso que es bastante extenso, desde 1789 a 1799 aproximadamente, cabe destacar que la revolución va a ir pasando por distintas etapas. La primera etapa corresponde a la Asamblea Constituyente. Aquí, ¿no es cierto?, está formada principalmente por miembros de la burguesía y establecen, ¿no es cierto?, los denominados estados generales, convocan a los estados generales que eran convocados por el rey. En esa situación, ¿no es cierto?, en esa asamblea constituyente se va a determinar, ¿no es cierto?, que se van a abolir los privilegios que poseía el rey y la religión va a quedar sometida al poder civil, es decir, el clero. La religión no tenía tanta importancia como lo tenía anteriormente, sino que ahora era el poder civil. Por lo tanto, ahí lo que ocurrió es que la sociedad separa la iglesia del Estado, ¿no es cierto?, y se va a transformar en una sociedad mucho más civil, alejada de lo que eran las ideas religiosas. Se ordenó la Declaración de los Derechos del Hombre, que posteriormente van a dar vida a la Declaración de los Derechos Humanos, y estableció el imperio de la Constitución de 1791. Es decir, es un primer momento en el cual definitivamente se van a abolir los privilegios de los grupos sociales importantes y se va a tomar al rey, ¿no es cierto?, para que él asuma y tenga otro control dentro de lo que es todo el desarrollo de la Revolución Francesa. Primera etapa entonces de la Revolución Francesa, la Asamblea Constituyente. Una vez que termina la Asamblea Constituyente y se generan todas las ideas anteriormente, se va a pasar a un segundo momento, que se denominó la Asamblea Legislativa. Se eligió por sufragio censitario, es decir, una persona representaba a varias, y se impuso la tendencia republicana de los moderados girondinos y los extremistas jacobinos sobre los defensores de la monarquía. ¿Qué es lo que tienes que entender tú aquí? Tienes que entender acá lo siguiente. Los girondinos y los jacobinos eran los grupos revolucionarios que querían sacar al rey. Y en contraparte había otro grupo que era un grupo más moderado que quería defender la monarquía. Entonces ese tipo de grupos, en los que querían defender la monarquía, estuvieron gobernando o estuvieron a cargo del país durante la Asamblea Constituyente, durante el periodo anterior. Ahora en la Asamblea Legislativa ya se empiezan a poner a las otras tendencias, las tendencias, digamos, moderadas y más extremistas de girondino y jacobino, que querían, insisto, sacar al rey. Bueno, durante la Asamblea Legislativa se crea el Ejército Nacional para defender el proceso revolucionario. O sea, si tú te das cuenta, ya aquí definitivamente estamos dejando de lado la figura política del rey contra los demás monarcas europeos. La idea era poder defender este proceso revolucionario, porque en Francia se estaba sacando al rey. Por lo tanto, podía existir la posibilidad que vinieran de otros estados europeos donde había rey a defender al rey francés, para que no se tomara como idea general dentro de Europa. Por lo tanto, para estos revolucionarios que estaban dejando de lado la figura política del rey, Luis XVI, era importante para ellos formar un ejército que pudiera defenderse en caso que otro rey mandara un ejército a liberar o a soltar al rey y a imponer nuevamente el orden monárquico. Piensa tú que a las otras monarquías dentro de Europa, a las que no eran de Francia, les convenía absolutamente que se mantuviera, ¿no es cierto?, el sistema de la monarquía en Francia para que se mantuviera en todo el resto de Europa. Los nobles, digamos, emigraron, trataban de conseguir la ayuda de Prusia y Austria para restablecer el antiguo régimen. Como tú puedes ver ahí, entonces se estaba pidiendo la ayuda de otros reinados para poder desarrollar o para evitar que el sistema del absolutismo se acabara y que el rey desapareciera, para que aparecieran otras figuras civiles. El antiguo régimen se llama al régimen absolutista que se vivía en Francia antes de la Revolución.